Oremos. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramó su sangre, instituyó el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Vamos, Señor. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos. Mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo
Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firmes la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía liberarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha.
Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: «Mete la espada en la vaina, ¿no voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre?». El batallón, su comandante y los guiados de los judíos apresuraron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, sobre los que he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no tuviéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad.
Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. el tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese hombre es amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. ¡Fuera, fuera, crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartándose la túnica, era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver en algo. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica,
y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos ponemos de rodillas donde quiera que estemos. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados y quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, en esos aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Diremos unas breves palabras. Hoy, Viernes Santo, es el primer día del Trido Pascual. Quizás alguien diga: empezamos ayer jueves. No. De acuerdo a la tradición, desde los tiempos judíos, el día comienza al caer el sol del día anterior. Por eso, este es el momento central de este primer día, la lectura de la Pasión. Acabamos de escuchar cómo nuestro Señor
fue llevando a cabo cargar la cruz, ser crucificado y morir. Algunos Via Crucis dicen que debe de mencionarse la resurrección. Todavía falta un poco. Y es que es tan grande el misterio de salvación que apenas nos da un poco de tiempo para hablar de ello. Nuestro Señor sufrió y murió por nosotros. Eso lo hemos dicho muchas veces. Pero lo que completa esto, Él tomó sobre sí toda nuestra deuda. Canceló todo, pero no quedó derrotado por la muerte, sino por el contrario, venció la muerte y resucitó. Voy a hacer una pregunta muy sencilla, pero esto es para que entendamos qué significa esa palabra de resurrección. ¿Volvió a la vida para que lo siguieran crucificando? Sería un absurdo. No, Él resucitó para no volver a morir jamás, para ser glorificado por Dios Padre. Entonces, va a la casa del Padre para que su naturaleza sea glorificada. Una vez que es glorificada, a todos se nos concede la vida eterna. Pero a ver si podemos entenderlo con más claridad. El Hijo de Dios tomó nuestra carne, regresa a la casa del Padre. Y el Hijo gozaba de la gloria del Padre como verdadero Dios. Pero también la naturaleza humana tenía que ser glorificada para poder ver a Dios cara a cara. Y eso es el gran misterio. No resucitó para que volviéramos a la vida y seguir pasando los mismos inconvenientes. Murió para resucitar y llevarnos a nosotros a la casa del Padre. Vamos a guardar un momento de silencio y que la palabra de Dios ilumine nuestra vida. En este día, Viernes Santo, no se celebra la misa, es la lectura de la Pasión y se hace una oración universal más grande. Tiene dos momentos. Primero es el invitatorio a pedir por algo y después es la oración. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda la glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste a tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu Iglesia extienda por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor,
que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo, Carlos, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les conceda fiesta en su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento de nuestros catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la Rey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el seno, en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan a ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando a tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres
para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti. Concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe a sus mentes y corazones, según su voluntad providente, hacia la Pascua verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libera a los cautivos, a los encarcelados, y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de la misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora pasamos a la segunda parte de la misa, la adoración de la Santa Cruz. Yo iré a traerla a la entrada del templo para mostrarla a todos. Mirad el árbol de la cruz, donde Cristo fue crucificado, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Mirad el
donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Voy a reclinar la cruz en el altar para que la adoremos un momento con algunos breves cantos. Yo te saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Agios Oteos, Santo es Dios. Agios Isquiros, Santo y fuerte. Agios Athanatos eleison. Santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho en que te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná, te introduje a una tierra excelente, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Agios Oteos, Agios Isquiros, Agios Athanatos eleison. Santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho en que te he ofendido? Respóndeme. ¿Qué más puedo hacer por ti? Yo te planté como viña mía, escogida y hermosa. Que amarga te has vuelto conmigo, para mi sed me diste vinagre. Con la lanza traspasaste el costado a tu Salvador. Agios Oteos, Santo es Dios. Agios Isquiros, Santo y fuerte. Agios Athanatos eleison. Santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho en que te he ofendido?
Después de esta segunda parte, la tercera parte es la Sagrada Comunión. Ahora se extiende un mantel sobre el altar y yo iré por las hostias consagradas ayer. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados llevó en la cruz. El sacrificio que es prueba de su amor, que tú puedes obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, es prueba de su amor, que tú puedes obtener. Ahora vivo seguro y con él moraré. Hagamos nuestra comunión espiritual. Oración de San Alfonso de Ligorio. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición, llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Esta lectura de la Pasión se concluye así, nada más, en silencio.